Yo me presento, soy Gabriel Quero, de la compañía del Grupo Quero. Nosotros, bueno, aparte de ser por el apellido Medelato, es una empresa familiar ya en segunda generación. Nos dedicamos a la distribución de materiales plásticos, pero para aplicaciones industriales, y maquinaria de soldadura de plástico, siempre, todo relacionado con el plástico, que es lo que vamos a ver un poquito hoy. Vamos a hablar de las tuberías plásticas en general. Veo que, por lo que me ha enseñado Elena, los perfiles vuestros, pues muchos de vosotros ya tenéis experiencia. Entonces, pues bueno, si tenéis cualquier duda, me interrumpís. Voy a intentar hacerlo la parte teórica rápida, porque entiendo que lo que más os apetece es la parte práctica. Vamos a ver los datos más básicos, generalistas, y luego dejaremos una hora para que podáis practicar, vosotros también participéis con las maquinarias soldadoras y conozcáis de primera mano lo que se puede hacer. Lo primero, materiales plásticos, aunque aquí hay un gráfico que cada vez que ya se ha colocado bien, pero bueno, hay muchas clasificaciones, pero lo más sencillo es, cuando hablamos en nuestro sector, es termoplásticos, termoestables y los elastómeros. Se me olvida, como no los usamos mucho. Termoplásticos. Tenemos las polilefinas, polietileno, polipropilenos. Tenemos los fluoropolímeros, que son PVDF, el ECTFE, el ALAR, que son ya materiales para más industria química. Hoy nos vamos a centrar más en materiales para tecnología sin zanja. Y luego ya tenemos pues el PVC, también tenemos el poliestireno, el PET. Pues todos estos materiales los conocemos de las aplicaciones. En los elastómeros tenemos los trajes de buceo, las juntas de conexión de las juntas tóricas de las válvulas, en las tuberías, las juntas de unión. En los termostables tenemos la tubería de poliéster, que es la que ahora los iremos viendo. Tenemos los tanques de poliéster que vemos ahora mismo en las carreteras, donde almacenan la sal para la distribución. Y los termoplásticos, pues en polietileno, en este caso vamos a ver la tubería, pero juguetes, envases los vemos todos los días, en polipropileno en temas médicos, aparte de tuberías, juguetes igualmente, en polietileno ya está pequeñas barcas, ya se están haciendo, aparte de las piraguas, también se están haciendo para temas de agua de piscifactorías, se están haciendo todo el sistema de traslados en polietileno, y en PVDF básicamente tuberías o productos médicos o para farmacia o fabricación de chips electrónicos, todo lo que son todos los circuitos impresos. Tampoco me imagino que lo sabéis, pero bueno, hay muchas clasificaciones. Esta es un poquito más complicada, pero lo que os he comentado es la parte de abajo, que es lo más sencillo de los materiales plásticos. Y a partir de aquí lo que tenemos, ya nos metemos en materia, y es un poco comentaros que me imagino que en todas estas jornadas se ha comentado. Para la tecnología sin zanja lo que nos estamos encontrando es que las redes, vamos a centrarnos sobre todo en agua, en el sector del agua y distribución y abastecimiento y saneamiento. Las redes que tenemos actualmente en España, en nuestro país, que es el que son redes antiguas, pues tienen ya la mayoría más de 25 años, y con un tipo de construcción que en su momento estaba bien, pero que con el tiempo han tenido una degradación importante, sobre todo en el tema de saneamiento. En este sentido, pues vamos a ver que hasta un 24% se asume, esto lo vemos en las noticias, que las redes públicas pierden agua. ¿Dónde es más peligroso? En la parte de saneamiento, porque las aguas son tóxicas o hay que depurarlas previamente. Cuando pierden el agua, pues la pérdida es grande, pero se asume que parte del agua se recupera porque vuelve a los acuíferos. Entonces, pues no se le da pues tanta importancia. Donde veremos que la tecnología sin zanja se está empezando a aplicar más es en temas de saneamiento, que es lo más, no es que sea, es un poquito más urgente que el tema de abastecimiento. Entonces, lo que sí estamos viendo, estas son estadísticas del 2008, no están muy actualizadas, pero ya se ve que había programas, ya empezábamos con los programas de renovación de redes, y que ya llegamos a más de metros cúbicos, pues ya tenéis 1440 de reutilización del agua. ¿En qué escenario estamos? Estamos en un escenario de demanda de agua, de inundaciones, de largos periodos de sequía, como no los habíamos padecido antes, y nos planteamos una situación, reutilización del agua, que es el primer caso. Ya muchos de los parques, las administraciones públicas están empezando a utilizar agua reciclada. En riego por goteo, España se ha convertido, junto con Israel, las dos potencias en riego por goteo, disminución de consumo de agua, aplicación del agua en puntos concretos y reducción de pérdidas de agua.
En inundaciones, pues tanques de tormenta, reducción de los impactos de las lluvias y de las tormentas. Y este es el ciclo que nos vamos a basar y donde más estamos viendo la aplicación de la tecnología Synzanka. Y los plásticos participan en todas las fases de captación, potabilización, suministro, saneamiento, porque ensuciamos el agua, depuración y volvemos al ciclo. O sea, volvemos a expulsar al mar para terminar de hacer un tratamiento natural biológico, la última parte, y lo volvemos a captar y volvemos a hacer los sistemas. Ahora, este es el típico gráfico que utilizamos y lo iremos viendo en cada caso. ¿Y por qué en tecnología Synzanka utilizamos los plásticos? Pues básicamente porque los plásticos tienen una alta resistencia a la corrosión. Pero no es la corrosión solo interna a la tubería, sino también externa. Lo que nos damos cuenta es que las tuberías actuales tienen una corrosión, se están dañando no solo porque dentro tengan problemas, sino muchas veces la mayoría de las tuberías tienen colapsos porque tienen roturas externas que hacen que la tubería se colapse y se caiga, se rompa, y entonces ahí ya tenemos un problema grave, que ya hay que hacer una rehabilitación más complicada. Facilidad de instalación. Las tuberías plásticas, por sus sistemas de unión, son mucho más fáciles de unir, son sencillos, son más ligeros, y tiene un punto importante que aparece ahí, que es el ahorro energético. Manipulación de unos materiales plásticos son más económicos a nivel de estructura, lo que se necesita en una obra, que mover pues, una tubería de hormigón, un acero. Necesitas una maquinaria más pesada para levantar esas tuberías. En cambio el plástico, pues según el diámetro lo puedes mover con la mano. Al final estás ahorrando en los costes de la obra. Y luego, pues bueno, estas serán las... A ver si acierto con lo de la luz. Aquí tenéis pues la flexibilidad de las tuberías plásticas. No entran las raíces en las instalaciones por esa resistencia a la corrosión. No entran, es mucho más resistente a las tuberías. En un tubo de hormigón, pues esto es la típico daño que se puede producir en alcantarillado, saneamiento. Fáciles de unir, pues se pueden hacer uniones en la propia obra de una T. No tienen roturas internas, pues una tubería de hormigón ya solo estando en el exterior pues ya tiene una cierta degradación, la flexibilidad igual que antes, la soldadura en las propias zanjas y sobre todo la ligereza. Esta foto, aunque parece así un poco indignante del pobre hombre, esto es en países de Sudamérica, sobre todo sucede en las altas montañas, pues no hay forma, o vas por helicóptero o tienes que subir a mano el tubo. En este caso no recuerdo el país, pero vamos, era uno de Sudamérica. Y aquí ya la clasificación más sencilla de tuberías para la utilización es compacta, estructurada y compuesta. Esto es lo más sencillo. La tuba compacta es la que básicamente hablamos de tubería de presión, distinguiendo PVC, que normalmente es el PVCU, que es sin plastificante, que es un poco más resistente porque los plastificantes migran, que es la que se utiliza. El PVCO, que es el PVC orientado, se está utilizando, por ejemplo, en Madrid en muchas instalaciones, el canal de Isabel II lo utiliza, lo tiene homologado, y ahora hay una gran compañía en España que lo comercializa. Y el polietileno 100, que pone barra RC, es porque hay una nueva tecnología, sobre todo que se tiene que aplicar, o se debería aplicar, tecnología Synzanka, que es el polietileno 100, el de alta densidad, resistente a la rotura, quiere decir, en inglés es crack resistant, quiere decir que en caso es mayor resistencia, pinzamientos. Cuando estamos haciendo una instalación, puedes pinzar con una piedra y si es un tubo normal, lo que es la abertura de la tubería se produciría lineal sobre la tubería. Lo que produce es que hace que el pinzamiento se quede en esa posición solo y solo tuvieras un pinzamiento un único. No hiciera la raja no se extendiera por la tubería. También está el polipropileno, pero bueno, en este caso no lo hemos puesto en tuberías de presión porque está más orientado fundamentalmente a plantas industriales, plantas químicas. Si tenéis alguna duda de materiales, las presiones, todo siempre, las tuberías plásticas, normas UNE, normas ISO, igual que todas las tuberías, tanto metálicas como de hormigón o cualquier otro sistema, están sometidas a una regulación. En el polietileno a la 12.201, la otra a la 16.000, pues es cuestión de revisarla. Los rangos de presión, como veis ya los materiales plásticos hasta 25 bares, incluso en polietileno pues ya se están alcanzando diámetros de fabricación de 2.500, o sea 2,5 metros, o sea, cabemos perfectamente, sobre todo yo entro perfectamente en la tubería.
En pared estructurada, ¿dónde se utiliza más? ¿Por qué pared estructurada? Para que tenga mayor resistencia exterior. No son tubos para llevar fluidos con presión interior, sino presión exterior, es decir, que resistan cargas de pasos de camiones, pasos de personas, cargas en tubos enterrados. Entonces la pared lo que tiene, como veis, es rugosidad, lo que consigue es una resistencia superficial mayor. Que estas tuberías abaratas la tubería porque lleva menos espesor, la tubería para hacer resistencia, y es la que se utiliza sobre todo en saneamiento, PVC, bueno, y esta roja es la que veréis normalmente por las calles, que es la tubería que se utiliza para todo el tema de fibra óptica, cableado, pues lo que haces es proteger los cables. Saneamiento, pues desagües de las casas cada vez más al exterior, en tuberías, y hasta 1200, o sea, 1200 de diámetro. Y luego las de pared compuesta, pues en este caso el PRFV, son las tuberías, cada una se diferencia de la otra por el tipo de soldadura que ahora veremos, también con su normativa. Igualmente la tubería de poliéster, que es un termostable, lo que le permite al sistema es que cumple ambas cosas, puede conseguir resistencia exterior y resistencia interior a presión. Entonces, pero pues bueno, cada una ya veremos, se puede utilizar. La decisión de utilizar PVC o polietileno, o polipropileno o poliéster dependerá del tipo de instalación, del el presupuesto de la instalación, si va enterrada, va a qué profundidad, si va a llevar qué tipo de fluidos, necesita resistencia química, solo va a ser agua marina. Al final tenemos en las notas que hemos puesto aparte, ahí tenéis un poco todos los factores que influyen dentro de una decisión de una tubería. Ventaja de los materiales plásticos, que tienen una amplia gama de accesorios, no solo estándar inyectados, que se hacen de inyección, que ya se llega hasta 500 de diámetro, sino que también se pueden prefabricar en taller o en la obra. Entonces, pues bueno, aquí tenéis el típico ejemplo de accesorios inyectados que veréis si habéis visto del gas, si habéis visto cualquier obra del gas, accesorio de polietileno, pues para las tuberías del gas, todos inyectados, estándar, en PVC igual, todos los rangos, un codo, una brida, una reducción, una T, un manguito de unión, y luego ya, aquí veis pues otras bridas, y aquí veis todos los accesorios, pues esto es una fabricación, aunque la foto es muy pequeñita, eso es un tubo de 2000, de 2 metros. O sea, un tubo, este accesorio, que es se ha hecho un codo de 180 grados, lo que se ha conseguido, esto ocupa más de un contenedor. Pero se fabrica en taller, o en las fábricas, y se llevan en contenedor pues, a las obras, y se termina de hacer la soldadura en la obra. Esto es una T de 1600, aquí veis a las personas de pie, esta es una T de 1600 para una obra de abastecimiento. En poliéster pues igualmente, se prefabrican todos los accesorios antes, para cuando llegues a la obra pues ya los tengas todos preparados. Uniones se puede conectar con acero, con otros materiales, mediante bridas, si el mismo material, pues las válvulas puedes conectar un tubo se ve claramente un tubo de material plástico con una válvula de acero dúctil, que es casi lo más típico que hay ahora en la distribución de agua. Y en los estructurados que hemos visto, también estos son accesorios prefabricados. El cliente para su instalación lo que ha tenido es que cortar los tubos y hacer unas soldaduras y hacer los ángulos que ha necesitado para ya tenerlos preparados para la obra. Ahora luego veremos durante la práctica con qué herramientas podemos hacer todos estos accesorios en obra. Si voy demasiado rápido, decírmelo, porque lo que intento es que luego tengamos bastante tiempo para la demo. Y la otra ventaja es que en obra se pueden llegar a hacer muchas cosas. Desde un pozo, una toma de encarga, una derivación. Esto es una tirada de 600 kilómetros de tubería en Angola, con máquinas autopropulsadas, como veis. La unión la podemos hacer, como lo veremos ahora, bien por manguitos de unión, con una junta tórica, que lo que hace es hacer la estanqueidad, pero se utilizará en materiales con baja presión. Pero veis que una persona no necesita otra herramienta, y en este caso por un tema de desagüe la está conectando con la mano y es simplemente por presión. En este caso ya estamos hablando de una tubería cerca de 1600, pues ya para colocarla pues ya necesitas equipos, y lo mismo que vais a ver en esta maquinita, pues este es el tamaño de la máquina que van a necesitar.
Y aquí esto es un ejemplo para que veáis dónde están ya llegando los materiales plásticos. Esto son todo tuberías de aire comprimido, que siempre estamos acostumbrados a verlas en acero, pues ya las tenemos en los mismos sistemas que tenemos para una instalación de polietileno, pues la tenemos aquí para una instalación de aire comprimido. Dice, si aguanta la presión, pues aguanta la presión. Llegamos hasta los 25 bares de resistencia. Igual esto en una tubería de poliéster, pues una doble derivación. Esta debe ser de 2500. La tienen ya preparada en obra para colocarla. Como comprenderéis, esta pieza en hormigón o en acero necesitará una grúa especial, pero para levantar esta pieza, pues normalmente con las mismas herramientas, las retroexcavadoras que tienes en la obra, enganchándolas con una cinta puedes utilizarlas, luego ahorras dinero. Y este es como siempre nos gusta poner gráficos, pues esto es de la Universidad de Walton, de una conferencia que se hace anualmente desde el año 2009, sobre todo en tecnología sin ceja, para que veáis la diferencia de abrir. Este sería el coste de hacer una obra con un tubo de 50 milímetros de polietileno abriendo zanja, y esto es la comparación con todos los sistemas sin zanja que tenemos aquí, pues por el torpedo rompedor, por perforación dirigida, por el slip lining, que es el encamisado de la tubería, o aquí tenemos otros, pues más o menos todo lo que te dice es que hay una reducción considerable en costes. Ojo, el coste inicial de una tecnología sin ceja puede ser más caro, pero el coste a largo plazo es mucho más barato. Y esto es un poquito el ejemplo que vemos de una tubería, pues que cómo son las ciudades y cómo nos podemos encontrar. O sea, que metas directamente una tubería con un torpedo, como habéis visto ya me imagino que en alguna ponencia, o en un close fit, que se mete así. Entonces, lo que tenemos que avanzar es a lo que llamamos al ayer, que es tuberías abiertas, las calles tapadas, no parando el tráfico. Aquí es que no se ve muy bien, pero aquí veis la calle totalmente, los coches desviados, los comercios que no puede pasar la gente, los tubos delante de los comercios, el atasco consiguiente. Lo más importante y la diferencia de una tecnología con y sin zanja es que sin zanja no hay costes ocultos. Aquí tienes un montón de costes ocultos, que son todos los costes del desvío, del cierre de los comercios. Al final parece que no cuesta. Todos somos conscientes de las noticias aquí en Madrid, por ejemplo, cuando se hizo, ha estado 2 años la obra de Sol, que ya había manifestaciones de los comerciantes, pero parece que es que no pasaba nada. Se han perdido empleos, se han dejado de vender productos, y eso quiere decir que hay impuestos indirectos que no nos llegan. O sea, a las administraciones públicas lo está pagando, pero es un coste oculto. O sea, es un coste que hay que tener en cuenta siempre cuando haces una obra. La diferencia es cuando te vas al día de hoy, tienes 2 zonas de entrada de la tubería, la acera, el comercio sigue vivo, la vida sigue siendo, la actividad económica, que es lo importante, al final volvemos siempre a lo mismo, la actividad económica es lo que vale. Y tenemos aquí, que en este caso es una foto de un torpedo rompedor, que es una instalación que ya está colapsada, pues utiliza la guía de esa instalación, ha utilizado esa guía para meter el nuevo tubo, el que sea, el material que se haya decidido. Y todos felices y todos muy contentos. Y aquí tenéis, pues para que veáis ejemplos prácticos, esto es pues una línea que se ha metido de 160 con el RC de polietileno. En este caso se ha encamisado con un color azul para que se viera. Esto es una zona de Alemania. Uy, esto es una zona de Alemania y se ha pedido en azul. Aquí veis que el tubo, pues aunque va con el torpedo, por eso RC, porque va a tener golpes contra el terreno, puede encontrar piedras, puede encontrar cualquier tipo de material que le pueda arañar. Entonces necesitas un tubo resistente que te garantice que no vas a tener una rotura, porque si no vas a tener, lo tendrás que volver a sacar y volver a empezar de nuevo. No vas a abrir una zanja, ¿no? Esto sería un poquito tirar piedras sobre el tejado. En una tubería de gas que pasaba por una zona de un parque, pues se pasó por debajo y salió a la otra esquina del parque. En una zona que siempre parece que no hay costes, pues esto es el campo, pero no tenemos por qué abrir una zanja, destrozar la actividad agrícola de ese momento. Y aquí se ve la grúa, esta está ahí, aquí se ve el piquito, y ¿dónde está saliendo el tubo? No tenemos que abrir una zanja y destrozar. Hay que seguir protegiendo al medio ambiente. Luego esto es para enseñaros pues que existe todo tipo, no solo las tuberías, las válvulas, los accesorios,
Aquí tenemos este ejemplo de válvulas que ya se llegan hasta 1200 y son en materiales plásticos, que parece que los plásticos se rompen, que los plásticos son muy flojos, porque vemos los juguetes, la bolsa, no. Los materiales plásticos industriales llevan otro tipo de resinas, otra serie de componentes que les permiten mantener una resistencia, y tienes pues válvulas de mariposa, esta válvula tiene de 1200, válvulas que pueden estar enterradas totalmente porque lo único que la vas a actuar es con una llave fija cuadrada y va a estar enterrada bajo la línea, no va a tener ningún tipo de corrosión, automatizadas, actuadas. Y esto es lo que tenemos en tuberías, y esto es muy interesante de lo que os decía, los costes ocultos o asumidos. Si montamos una tubería de polietileno o un desagüe, montamos una válvula, le ponemos una válvula de acero, que es lo que solemos hacer, pero para que esa válvula de acero resista, no resiste la intemperie. ¿La vamos a enterrar? No la podemos enterrar, porque se va a oxidar, va a tener una degradación y dentro de un tiempo vamos a tener una zanja. ¿Qué hacemos? Le creamos una cajita de hormigón muy mona y la ponemos para hacer su mantenimiento. ¿Diferencia con el materiales plásticos? Que yo dejo enterrada la válvula, la están montando, la dejo enterrada, hago una extensión del eje de mantenimiento y lo único que va a estar a la intemperie va a ser el actuador, que ya sabemos que vienen con unas resinas epóxicas o son pinturas resistentes, y cerramos. La diferencia es este coste que se asume y este coste que no tenemos, ni mantenimiento tenemos de la válvula. Entonces, vosotros que sois prácticos, cuando hagáis un diseño o estáis en una obra, hay que ir pensando en los costes que noten, que podemos evitarnos, ¿no? Y que tenemos asumidos o estudiados que los podemos hacer así. Esto es otro ejemplo de que existen las válvulas de materiales plásticos. Pues una válvula tipo wafer, para desmontarla o hacer un mantenimiento a la planta tenemos que desmontar, como está con los tornillos pasantes, solo atornillados por un lado, pues tenemos que parar la línea. Solución, ya tenemos en materiales plásticos las válvulas tipo Lug, que lo que hacen es atornillan por los dos lados. Podemos hacer un mantenimiento de una instalación desmontando solo un lado y la válvula nos hace de cierre, de válvula de cierre. Tema mantenimiento, abaratamos considerablemente las instalaciones. Y esto es el mismo gráfico que hemos hecho del ciclo del agua. Pues es un poco lo que os voy a mostrar, lo que se hace ahora mismo y lo que no podríamos hacer en tecnologías sin zanja. Riego, bueno, todavía seguimos tirando las tuberías, pero las podemos enterrar. En las acometidas hacia los pueblos, pues estamos llevando la tubería, abriendo las zanjas. Se puede hacer con los distintos tipos de tecnologías sin zanjas. Igualmente en las zonas de bosques o zonas agrícolas seguimos haciendo aperturas de zanjas que las podemos evitar. Esto, aunque es una zanja abierta, ya existen en materiales, se hacen sobre todo en poliéster, los tanques de tormenta, para aguantar los golpes de cuando caen las grandes tormentas, recoger el agua y poderla dosificar la salida hacia los ríos y evitar las inundaciones o minimizar las inundaciones. Está haciendo poliéster. En las ciudades, en este caso, pues aquí hay una urbanización que la han tenido, pues los dueños habrán tenido que dejar el coche en cualquier lado y no han podido hacerla. Y luego los materiales plásticos también se utilizan en todo el ciclo y hasta en las plantas químicas, en este caso con una extracción de petróleo, pues lleva sus extracciones, sus limpiezas del petróleo, la separación del petróleo con el agua y la vuelta de los materiales. Lo que es importante, ya tenemos tuberías de 2500 para hacer todas las entradas y salidas de agua al mar. Y esto es otro caso de materiales plásticos, que siempre estamos acostumbrados a tuberías y en este caso estamos hablando de una lámina. Ni los plásticos, en cierto grado, son competencia del resto de materiales, hormigón, acero, pero en otros casos son complementarios y sí hay que ayudar. Los materiales plásticos pueden tener, entre comillas, una debilidad, puede ser la resistencia exterior, pero en cambio el hormigón es lo que tiene. Pero el hormigón tiene una debilidad fundamental, que es la poca resistencia a la corrosión. Entonces ya se están fabricando las tuberías en el mismo sistema, como saben, con la vibración, con una lámina de polietileno que se
Entonces, si queréis lo pasáis, se mete dentro del hormigón, eso se queda encastrado y te permite tener distribuciones de tuberías y ya estás rehabilitando. Este caso que vamos a ver es un caso muy claro, que ahora os voy a poner muy rápido, que no es una ponencia mía, que es de Basesa, que la ha hecho recientemente. Esto es un caso práctico de cómo se está rehabilitando una zona de saneamiento que estaba totalmente, pues según las zonas, en algunas zonas se había colapsado totalmente, se había derrumbado, en otras zonas se podía mantener la estructura externa. Lo que se hizo es realizar un tubo, un spike de los de saneamiento con la lámina interna de polietileno. El cliente, en este caso de Basesa, desarrolló un sistema, lo fue metiendo por toda la línea y consiguió al final rehabilitar toda la tubería con una lámina de polietileno. ¿Qué vamos a conseguir? 50 o más años. Normalmente se dice 50, pero serán 100. 100 años de resistencia a esta tubería. ¿Quién vivirá para entonces, no? ¿Y qué nuevos materiales o sistemas se habrán desarrollado? Con esta tubería ya no se podía seguir viviendo. ¿Por qué en saneamiento es donde hay mayor problema? Porque en saneamientos hay gases, hay sulfúricos. Y las tuberías quizás no se rompen por aquí, sino que donde se caen es por arriba. ¿Por qué? Pues los gases, pues el agua va corriendo, más o menos la resistencia mecánica del hormigón resiste más o menos, pero arriba los gases se van comiendo las paredes y se van cayendo. Esto es, la corrosión es sobre todo aquí arriba y a los laterales. Y al final, pues con polietileno se ha ido luego soldando las juntas de cada pieza y mirar la diferencia de limpieza, aparte de que tenga luz y que quede más bonito, y lo que ha quedado y cómo quedará luego para inspección. Mucho más fácil, mucho más sencillo. Esta ya está en funcionamiento, y la cometida que viene de la alcantarilla del piso de la parte de la calle, pues se ha dejado en hormigón y lo que hace es verter el agua a la tubería. Y finalmente, esto es para no enrollarme mucho más, porque si no, no veis la práctica. Ahora me falta daros la teoría de la soldadura, y es la versatilidad. Tamaños hasta 4000 milímetros, o sea, hasta 4 metros se puede llegar a hacer una tubería, sobre todo en poliéster. En polietileno, por ejemplo, que es la segunda más grande, es 2500. Uniones fiables, aquí tenemos una unión de una tubería plástica con una tubería de acero, pues con sus sistemas de brides y uniones. Flexibilidad, la tubería plástica se puede tirar sobre la zanja, en este caso, que no debíamos hablar. Y luego lo que hablamos de sistemas de tubería. No solo tenemos una tubería, sino tenemos pozos, codos, Ts, uniones, arquetas, pozos de registro, para poder estar enterrados y resistir casi eternamente. Y sobre todo ligero y flexible. Esto es un emisario ya submarino antes preparado para, terminando las soldaduras, para luego llevarlo y hundirlo. Vemos la flexibilidad que da. Esto no se puede hacer se hacía en hormigón y daba muchos problemas, y ya con polietileno, porque se va haciendo, se hundiendo la tubería. Y sobre todo ligero, se puede transportar, se puede manejar. Lo que os he contado ahora, al conseguir esto, las ventajas mecánicas del hormigón con los materiales plásticos, conseguir una mayor vida útil. Solo el plástico o solo el hormigón no puede hacerlo. Los unimos y somos más fuertes, o sea, no hay mayor problema. Y lo importante aquí, que es lo que está de moda, las Smart Cities. Hay que ser las ciudades más monas, más de diseño, pero si no aplicamos toda la tecnología sin zanja, en lo que es en comunicaciones, hasta en montaña, por zonas donde tenemos transporte público, si abrimos una zanja donde tenemos transporte público, paramos, pues utilizamos tecnología sin zanja que existe. En zonas, aunque sean subterráneas por debajo del metro, debajo de túneles, o en zonas ciudades o las propias fábricas. O sea, que no tengamos que abrir una fábrica entera para meter una tubería, se puede hacer. Los primeros y pioneros, las plantas nucleares y las plantas químicas. Son los primeros que no se pueden permitir hacer esto y son los que han ido ayudando a desarrollar estas tecnologías. Y esto es un poco, si os vale de resumen básico, muy rápido. Si os vale con eso y no tenéis ninguna pregunta, a ver si esto va. Yo sí que quería hacer una pregunta, porque nosotros nos dedicamos a saneamiento
Sí. Y una gran preocupación que a mí me surge en Madrid, esto del PVC, pues a raíz de la crisis económica se ha impuesto bastante porque económicamente sale más rentable, pero yo tengo las dudas en cuanto al plástico, en cuanto a su longevidad. Es decir, yo creo que es un material que termina con algunas alteraciones, no sé de qué tipo, porque deben de ser tipo químico, pero nosotros, por ejemplo, en la nave tenemos tuberías de PVC, no están enterradas, evidentemente, y eso de alguna manera pues está expuesto al calor de la nave, al frío, a todas las inclemencias del tiempo. Y curiosamente un tubo de PVC, cuando pasan muchos años, se cae de una estantería y se parte. Porque pierde plastificante. Claro, a mí me resulta curioso de pensar de que toda la elasticidad y toda la flexibilidad que tiene cuando lo compras, eso con el tiempo va alterándose. Entonces yo ahora me pregunto, todo esto que estamos poniendo hoy en día, que estamos casi todo el mundo utilizándolo, ¿cómo va a terminar surgiendo dentro de unos años? Porque la experiencia en el hormigón ya está contrastada, tenemos una vida de desarrollo del hormigón suficiente como para ver cómo su comportamiento en los años. En otros materiales como señales que se ponía anteriormente pasa exactamente lo mismo, pero el PVC yo creo que para mí tiene sus dudas. Cuando yo veo que se produce esto en nuestra nave, no quiero pensar en una tubería que está sometida a una presión pues a 5 o 6 metros de profundidad. Por eso veíamos el cuadro antes y os decía, depende de para qué aplicación se puede utilizar el PVC, pues sobre todo en los PVCs de saneamiento no son los mejores para este tipo de aplicaciones, porque pierden el plastificante. El PVC tiene una debilidad, que se pierde el plastificante y se rigidiza y es quebradizo. Ahora mismo se está utilizando mucho más el polietileno, que es mucho más flexible, resistente a las inclemencias del tiempo y no da ninguna, se está dando garantías de más de 50 años. Pero para unos desagües, pues dentro de las casas, pues aguantan perfectamente, porque no están sometidos a ninguna influencia externa. Entonces para los desagües de las casas, pues va perfecto. Es el material que mejor se adapta a este tipo y mejores accesorios y más fácil de instalación para un fontanero que lo pega, ¿no? Que hace con el pegamento. A nosotros nos gustaría que fuera más soldadito, ¿no? Pero es más fácil, lo pegas, un ataque químico y lo suelda. Es más, para ese tipo de aplicaciones todavía se sigue usando. Posiblemente el día de mañana se cambien a otras. Ha salido el PVC o el bioorientado y no está, y se está utilizando en tiradas de agua enterrada y no tiene por qué dar ningún problema. Ya tiene sus garantías, tiene sus cambios en la composición que le permiten durar más en el tiempo. El PVC, si pones PVC-U, es unplasticized, es decir, sin plastificante. Quiere decir que no migra al plastificante y mantiene su elasticidad en el tiempo. Y también depende de qué fabricante, qué garantías y qué precios hayamos utilizado en nuestras instalaciones. Para las desagües, sí, yo tengo los mismos en nuestra nave y en cuanto los tocamos o una máquina lo toca que está apilando algo, pues lo parte. Ventaja, tenemos la maquinita para soldarlo, arreglarlo y lo ponemos. En otro caso ya habría utilizado polietileno, pero bueno, como las instalaciones no la hicieron, pues al final no pusimos nuestros propios materiales. Por ejemplo, el polietileno ya entonces... pero es mucho más caro. Es más caro. Claro, entonces entramos. Ya empieza a no ser tan competitivo. ¿Por qué utilizamos materiales? Pues precio. Y si vamos a todos, estáis con las constructoras o en obra, pues al final esto es una guerra, un comparativo. Es mejor, bueno, tal, pero bueno, como yo entrego la obra, pues yo que sé, dentro de 50 años. Pero bueno, esto es siempre la teoría si utilizamos todos los criterios positivos de elección de materiales. Lo mejor el mejor material es el poliéster, pero como todavía mucho más caro, pues económicamente no es viable la obra. El PVC siempre ha sido el más barato. También ha habido guerras, ahora estamos con una guerra con el PVC. En Estados Unidos o los que están conectados, en Sudamérica el PVC se utiliza mucho más que el polietileno. En Estados Unidos pues es un material que se usa más habitual. Modas, fabricaciones, intereses de cada plantas químicas y aquí en Europa pues el polietileno es el que se está imponiendo para las redes de distribución, gas y agua. El PVC pues se está utilizando mucho menos que el polietileno. Primero por la facilidad que da el polietileno frente al PVC, pero en Estados Unidos se utiliza y tampoco, cada vez se utiliza más el polietileno, el polipropileno, pero son también... El polietileno es este que se llama multicapa a veces, que lo llaman multicapa. Se utiliza más el polipropileno, que es el multicapa que se utiliza para las bajantes y calefacción, sistemas sanitarios. Ya están sustituyendo al PVC. Cuando entré aquí en el mercado de Madrid, yo recuerdo haber hecho algunas instalaciones en fontanería
y daba en agua caliente y calefacción, daba unos problemas tremendos, también se fisuraba. Cuando todo empieza, y bueno, es que es el problema que vamos a ver ahora, si no seguimos los parámetros de soldadura, si no seguimos los criterios de instalación, lo hacemos todo rápido, lo hacemos todo mal, al final dice, joder, esto es vaya mierda, es el plástico. Si hablamos del polietileno, salvo las compañías del gas que han obligado a seguir unas normas que el que no las siga, o no monta, o no lo vende, y es obligatorio, los demás, en agua todos lo sabemos, no hay una normativa. ¿Quién utiliza? Pues sueldo con la máquina más barata. Utilizo el tubo de polietileno que el que me lo venda más barato. Pues al final, lo barato sale caro. Sí, pero eso resta credibilidad para mí. Esto es lo que estamos construyendo entre todos, pues bueno, el plástico poco a poco, es un porcentaje dentro de las instalaciones respecto a otros materiales, todavía pequeño, pero llevamos ya nosotros 50 años trabajando en esto y cada año vamos un poquito más a una aplicación mayor. Esto que hemos visto, que os quería enseñar, a ver si me deja el ordenador, que os quería enseñar un caso práctico, porque al final muchas veces si no... Esto es una presentación que yo no la he hecho, la ha hecho Emasesa, la compañía de aguas de Sevilla. Tú, no sé quién había estado... Yo con Sevilla. En la pasada. Pues esto lo ha presentado el director Salvador Botija, que es el director técnico. Son unos proyectos que empezamos hace 2 años, que están empezando a ejecutarse y son rehabilitaciones. Yo creo que los casos prácticos no es una presentación nuestra, pero nos autorizan, han utilizado nuestros materiales y hemos trabajado con ellos a nivel de ingeniería para que poco a poco, a partir de ahora ya, ellos diseñan, la propia compañía, para sus rehabilitaciones. Lo están utilizando con lámina de polietileno, esta que hemos estado viendo. Bueno, pues son estaciones generales de Sevilla, de todos los kilómetros que hay. Me voy a centrar un poco más toda la red que tiene, pero a ver, Bueno, ellos tienen catalogada toda la ciudad, todas sus instalaciones, por tipo de materiales: hormigón, grés, plásticos. Ellos tienen su opinión y sus desarrollos en base, pues a uno le gusta más el grés, a otro le gusta menos el hormigón, pero ellos han hecho su estudio y han tomado unas decisiones de cuánto está en grés, cuánto está en PVC. Por ejemplo, hay mucho PVC, y no tiene ningún problema. ¿Ves? Aquí tienen todas las opciones. Opción A, que le gustaría meter polietileno, fundido, los presupuestos, lo que cuesta cada uno. Ellos han ido haciendo sus estudios. No voy a meter mucho porque estos son datos de ellos, pero sí me llevo aquí. ¿Dónde meten la lámina en la rehabilitación? Pues aquí es lo que hemos dicho. En la parte de arriba, las zonas de saneamiento. Es que a ver si lo puedo bajar un poquito. No se puede. No lo puedo bajar. Así. Ahí lo tenemos. Lo que tienen es, lo que están dando, sobre todo, el problema es en la red de saneamiento, que es lo que contamina. El agua potable, pues se pierde, lo que me he dicho, pues si se va más abajo, posiblemente llegará a un acuífero el 50%. Pero las aguas residuales, como llegue el acuífero, la hemos liado, porque encima lo daña. Entonces aquí está el problema, que estas tuberías de saneamiento, estos los depósitos se van realizando, y aquí se produce una reacción química con el tiempo, y sobre todo lo que les produce es daños. Como veis, ellos ya los relatan, los daños, cómo se van degradando sus tuberías de saneamiento actuales. Posiblemente porque eran de fibrocemento, no eran los hormigones que hay ahora, que ahora son mucho mejores, pero bueno, es lo que hay. Entonces se encuentran con un problema de rehabilitación. Entonces, pues bueno, aquí tienen tuberías de grés, otras soluciones, poliéster, grés, que tienen. Y entonces ellos tomaron la decisión de empezar a trabajar con hormigón y la lámina de polietileno. Las compañías constructoras de hormigón, fabricantes que hacen el precast o que hacen la tubería, pues cuando fabrican con la lámina esta, lo que se hace en el proceso de fabricación es ponerla dentro. Los clips van por dentro, lo que hacen, se agarran, no pega, pero se queda agarrado con el hormigón, totalmente fijo, y luego se termina la unión entre un tubo y otro, se pone como una especie de manguito, una laminita, que lo que hace es la soldamos por los dos lados y queda totalmente estanco. Esto, bueno, volvemos a ver las fotos, lo vamos a ver, pero bueno, estas son las, como dicen, lo pueden hacer a cielo abierto, que en esta... Sí, todo, ahora lo... Todo. No te preocupes. Es que ahora vamos a ver más fotos, ahora vamos a los casos prácticos y vas a ver todo lo que han hecho. Pero si es pequeño, estamos en este material, depende de la cometida. Estamos hablando que tenemos que trabajar por encima de
450 milímetros. Si no, hay que irse a otras soluciones de tecnología sin zanja. Tendríamos que ir a, si ya está hecha, pues a un encamisado, como me parece que ya habéis visto en otro curso con Jorge, con Sinzatec, cómo se encamisa el tubo por dentro, porque aquí para poderte trabajar tienes que estar dentro. Si no, no puedes soldar. Si no, tendríamos que meter el robot soldador y entonces ya encarecemos mucho. Ya es cuando una tirada muy grande puedes meter un robot, pero para uno pequeñito pues no permite. Entonces las acometidas, lo que se hace desde aquí, lo que haces es que sacas, lo que puedes sacar es los tubos, y como esto es polietileno, pues meter un tubo de polietileno y soldarlo por dentro también, o dejarlo en hormigón, porque estamos jugando con hormigón y con polietileno. A ver si aquí pues ellos nos muestran donde, pues bueno, la acometida de la ciudad, y sobre todo lo que se planteaban es que tenían un problema, que es que las tuberías van pegadas al metro. No podían abrir zanja porque tenían problema de que se le colapsara y se cayera el túnel del metro. Entonces, por eso empezaron a trabajar. Que a ver si lo puedo poner, es que está muy grande. Ahí. Entonces, pues bueno, esto es la fabricación. Pues igual que meten este es para el tubo de hormigón, se encamisa con su mallazo, se hace la vibración y termina pues el tubo de hormigón con el encamisado dentro. Como decían ellos, pues depende de la zona. Había zonas que ya se les había colapsado y no podían reparar, sino que tenían que reinstalar, pues la han tenido que abrir, la zanja. En este caso, pues bueno, aquí tenemos el fabricante, GSMA, pues con su T, todo, ha hecho todas las piezas que se pueden encamisar en fábrica. Este es a cielo abierto y aquí tenemos pues una arqueta de un colector. Este es un nuevo proyecto que quieren acometer, que es una rehabilitación ya de mucho más calaje, que están en desarrollo. Y aquí vemos cómo es la soldadura. Pues esto es con las maquinitas que vamos a ver aquí. Pues termina la unión con un manguito, lo que hemos dicho es una laminita, que lo que van a hacer es soldarlo por los dos lados y van a conseguir el cierre estanco de la tubería. Y otro punto importante es que los materiales plásticos se pueden comprobar si están bien soldados o están estancos. Con unos chispómetros lo que hacemos, por debajo lo que se pone es una chapita para que haga conductividad, y si existe chispa pues cambiará, se pondrá en azul y hace contacto con la pieza de abajo, quiere decir que tienes un poro. O sea que también se hace un control de calidad de soldadura. Así es como va quedando. Esto es otra de las líneas que han hecho en la Avenida República Argentina, que está cuando la vimos. Pues esto es una calle principal, si conocéis Sevilla, es una calle muy principal, y no podían cortarla. El metro va por aquel lado, está todo pegado, estamos todos juntos. Entonces tenían un problema y la tubería además es muy grande, y mirar en qué condiciones, esto es documentado de ellos, cómo tenían en algunas zonas las tuberías de saneamiento de hormigón. Pues se les estaba degradando, cayendo. Y esto aquí lo que hicieron, esto han hecho un dibujito, esto es la calle, como han ido metiendo solo por una zona, diseñaron unos carriles, este es el tubo antiguo, y en la zona que sí estaba todavía la pared aceptable, pues crearon una entrada, que es lo que hablamos de tecnología sin zanja. La calle ha seguido en funcionamiento, solo en una esquina han hecho un agujero más grande para poder meter las piezas, y con un sistema de carriles la fueron metiendo, juntando una con la otra. Al final lo han soldado, no han tenido que, y al final este es el resultado. Aquí lo que han hecho es por dentro soldarlo como hemos visto antes, y no han tenido que destrozar la ciudad y parar la calle, porque si no los vecinos se les habría echado encima, porque es una calle muy comercial, como si aquí lo hacemos ponemos en la calle Preciados y nos pusiéramos a abrir por en medio la tubería. Pues sería mejor abrirlo desde la Callao hasta la Puerta del Sol y poder grabar por debajo, y la actividad comercial seguiría viva. Esto es pues bueno, un poco el trabajo, sobre todo mostraros cómo es una obra de verdad. Y esto es cómo estaba la tubería, y esta es la parte de cielo abierto, que no hay manera. Cómo se cogieron los moldes para poder desarrollar cuál es la sección, qué tipo de secciones tenían que ir haciendo. Y estos son otro tipo de aplicaciones. Aquí veis cómo se está fabricando el mallazo para meter el tubo, y aquí cómo lo llevaban por unos carriles.
Esto es la tubería al principio y los primeros moldes, cómo fue quedando. Como decías de acometidas, pues esto es las entradas de agua, todas las acometidas que tiene esa tubería que sigue, pues en este caso estábamos hablando de alcantarillado, pero con el mismo tubo de hormigón, lo único pues el acabado, el cierre abierto para dejar pasar el agua, porque no es un problema de corrosión de movimiento del agua, son los gases que realmente afectan aquí, no aquí dentro. Y esto pues otro tipo de aplicaciones, unas arquetas, pues igual recubiertas de polietilenos laterales, que estaban totalmente caídas y las tuvieron que rehacer. Pues aquí todo el acabado lateral, cómo queda. Y esto hasta los techos. Un techo, un digestor, pues igual, ¿qué es lo que se estropea de un digestor? Las paredes no. El problema es que se les cayó es el techo. El techo es lo que estaba totalmente degradado por todos los gases, entonces lo que hicieron es rehacer el techo, pero con la lámina por dentro. Esto es como están soldando y luego le dan la vuelta. Echan el hormigón. Esto es otra torre de entrega, también la están recubriendo, y esto es cómo van poniendo las piezas del techo, con el polietileno ya hecho, las van poniendo, van haciendo como engajos de naranja y al final pues lo sueldan, se van soldando y por dentro va a quedar totalmente estanco. Y esto pues ya ha terminado. Y este es el nuevo túnel que tienen que rehacer, que es una pieza ya de más envergadura, estamos hablando de 4 metros, entonces ya es... pero ya está diseñado para hacerlo en polietileno. Y lo importante de ellos es que en sus presupuestos tienen una partida de rehabilitación. Saben que tienen de los 6.000 kilómetros de tuberías que tienen en Sevilla, tienen 1.000 que están totalmente degradados. Entonces tienen un plan de todos los años invertir X millones, 15, 20, 30, los que tengan sus presupuestos, en ir rehabilitando con polietileno, con mangas de poliéster. Hay muchos sistemas, los sistemas que habéis visto. Nosotros pues estábamos hablando de los materiales plásticos, que es lo que en este caso nos iba un poquito. ¿Vosotros estáis aquí en Madrid? Sí, nosotros estamos en Madrid y en toda España, en Portugal. No sabía que me había hablado. Ahora lo que no sé es salir de aquí. Lo he abierto, pero no lo puede. Y... son 73 hojas, o sea que no os lo he pasado muy rápido, que si queréis cualquier cosa, preguntáis por mí los datos, me mandáis un mail y os hacemos llegar, aunque las presentaciones la tenéis, esta no, porque no es nuestra, las tenéis, pero si queréis cualquier información, yo traigo aquí incluso algunos folletitos, si alguno quiere cogerlo, más que nada, pues por si en algún día le surge una aplicación, pues que sepa que existe. Y ya vamos a acelerar, porque creo que ya tenéis una gana de levantaros, que estáis un poquito cansados, hartos ya de tanto curso. Y no sé si combinar casi las dos cosas, pero vamos. Soldadura, plásticos. 3 factores, que los habéis aprobado en el TEE, seguro. Temperatura, presión y tiempo. No tiene más truco el plástico. Conclusión, tenemos que dar la presión concreta, en el tiempo concreto y en la temperatura adecuada. Como gusta mucho, y muchos sois ingenieros y os gustan mucho los libros, la normativa de los plásticos, aparte de la UNE y la ISO, la 12176, que está en la soldadura de plásticos, en Europa, en Estados Unidos o en Sudamérica, pues con la UNE o la ISO 12176, pero aquí en Europa también nos basamos mucho en la DVS, que es la norma de soldadura alemana. Los códigos técnicos de soldadura de tecnología. Es este librito. Aquí en España se sigue poco, pero en Alemania se sigue al pie de la letra. Aquí no le hacemos mucho caso en los controles de soldadura, pero esta es cualquier normativa en Alemania. Si vais a hacer una obra en Alemania, como no tengáis claro que te os van a pedir todos estos tests, bueno, aquí no todos, en el tipo de soldadura, os los van a pedir y os los van a pedir documentados. Si no, no pagan la obra, En España, pues bueno, la obra se acaba y poco más. En eso estamos trabajando para que cada día se sigan más las normas, o se utilicen máquinas automáticas para evitar errores manuales. Pero sobre todo esto, y sobre todo que donde nos vamos a basar aquí es termoplásticos, que son los soldables. Polietileno, polipropileno, PVDF, CTFE. El PVC es soldable, pero se utiliza más encolado o por junta elástica. La unión es por una juntita
pero no resiste tanta presión que una tubería soldada. Tipo de soldadura: tope, testa, welding, como lo queráis llamar en inglés. Según la zona de España le llaman a testa, en otros a tope. Dos tubos que se enfrentan y se sueldan, que es la rebabita famosa que veremos, que es esta. Socket, un tubo dentro del otro, es lo más parecido al PVC. Metes el accesorio, en vez de pegarlo, lo calientas por dentro, el tubo por dentro y el accesorio por dentro y el tubo por fuera. Y se mete uno dentro del otro. IR es infrarrojos, se utiliza en la farmacéutica, no lo vamos a ver mucho. Electrofusión, el que más se utiliza y el más común, porque nos quita, no es el que sea el mejor, sino que es el más práctico. Permite al operario, con un lápiz óptico, mandar la información a la maquinita, que lo que da es una corriente eléctrica, calienta un hilo de cobre, y lo que hace es una fusión interna. El tubo, lo que se está metiendo en gas y agua, por lo más sencillo, y garantiza, entre comillas, que la soldadura está bien hecha. Si lo hacemos más manual, dependemos del operario. Y luego pues ya las soldaduras de las láminas, que sepáis que los plásticos no solo son tuberías, lo que hemos dicho antes, en el tema industrial, para hacer un depósito se utilizan planchas. Si no lo conocéis mucho, pues como si fuera un tablón de madera, pero podemos hacer circular y al final lo soldamos. También lo soldamos con varillas, con extrusora, que lo vamos a ver ahora. Lo que os he dicho, todas las soldaduras tienen su gráfico y cómo se debe hacer. Si lo hacemos con una máquina automática con PLC, nos la da sola. Si lo hacemos manual, tenemos que tener claro que tenemos que seguir los procesos. Presión, paramos, refrentamos, damos calentamiento, calentamos el tubo, pausamos, damos presión de unión y dejamos con cierta presión la tubería. Se terminó. Si no lo seguimos bien, lo que os puede pasar a muchos es que, que la barrería es esto, que mal suelda, esto se ha quedado fatal. No. Uy, a ver, ¿dónde está esto? Para digo, porque si no ya podemos casi empezar. Tuberías. Pues esto es la típica de soldadura a tope, que es esta que vais a ver aquí. Socket, pues no la hemos traído, pero no hemos traído tampoco un espejito. Esta es la más común que se utiliza en calefacción. Infrarroja y sin bordón, pues son máquinas muy caras y sobre todo para farmacéutica y productos químicos. Y electrofusión, que es la más común, que es este tipo de maquinitas, que es la que ahora cuando veáis esto, cuando paséis por la calle, pues ya la reconoceréis. ¿La fibra óptica se suelda igual, parecido a esto? No, la fibra óptica lleva otro tipos de sistema. No, como lleva más cables metales, no puede utilizarse nada de esto. Pero también se funde la fibra. Sí, lo que hacen es unirlos estos por retracción. Las tuberías las retraen para que se queden juntas, o los manguitos de unión de las tuberías. Unes los cables y luego lo que hace es proteger con el plástico por retracción, pero la fibra no lo utilizan esto. Solo para retraer el cable. Como los cables de acero de los tirantes, que los encamisan con un tubito plástico y lo que les damos es calor fuera, lo que hacen es que se quedan pegados totalmente al acero. No lo han soldado, sino que han retraído los tapones de la botella de vino. Las cápsulas son rígidas, pasan por calor, se retraen y se quedan con la forma de la botella. Pero la cápsula en sí es una pieza, un tubito. Lo mismo, no voy a, porque lo vamos a ver ahora. Si no seguimos las normas, la soldadura no estará bien hecha. Preparación, alineamiento, limpieza. Los tubos hay que limpiarlos antes. Si no los limpiamos, los tubos o tienen polvo de la calle o tienen arena. La arena todavía no suelda. Es imposible. O sea, pero es que no suelda con el plástico ni con nada. Entonces, como no le limpiemos, no metemos el manguito y esa zona que tiene tierra no se va a soldar. Y muchas veces si utilizamos otro tipo de electrosoldable no lo vamos a ver hasta que reviente o hagamos una prueba. Pero todos los en tope de una manera. Esto es lo que vamos a ver ahora. Y esto es lo que os decía. Para tope es sus sistemas de control. El librito, normativa, la ISO, te dice, si lo has hecho así, perfecto. Si te ha quedado más en pico, menos redondeado, le has dado mucha presión. Esto es como cuando estamos poniendo el DVD en casa o la televisión. Casos, problemas, si a usted le pasa esto, haga esto otro. Pues si lo has hecho así, corta y vuelve a empezar, porque te ha quedado mal. No lo has soldado bien, no has seguido el procedimiento. O le has dado mucha presión, o no le has dado presión, o la temperatura es insuficiente, o no está alineado y lo has hecho mal.
Depende, hay muchos, o los espesores, la tubería es la misma. Eso sí, polietileno con polietileno, polipropileno con polietileno, polietileno con polipropileno, nada. Los materiales sueldan con ellos mismos. Aunque sean plásticos, tienen distintas composiciones. Solo ellos con ellos mismos. La socket pues es lo mismo, pero en vez de tope, lo que hacemos es con un manguito de unión, uno por dentro y el otro por fuera. Al final la soldadura se va a quedar aquí. Este es el tramo de soldadura. Ventajas e inconvenientes. La de tope, la primera que hemos visto, la ves, y esta no la ves. La soldadura está dentro, tú no lo ves. Se intuye que la pequeña rebaba que sale lo has hecho bien. El concepto de radiografía en tubería de acero aquí no existe, ¿no? Aquí no existe radiografía, solo existe un poquito en la inyección para ver si tiene de vez en cuando pruebas de calidad, pero aquí no existe las pruebas en radiografía. Se supone que se ha seguido los parámetros, no tiene que haber ningún problema. Es que todavía hay gente que te habla mal de las tuberías de plásticos, con unas experiencias que ha tenido con los Pues es lo que hablábamos Hay gente antes. Si no utilizamos el producto correcto y la aplicación correcta, pero si se está utilizando en el gas, más dañino y peligroso que el gas. Dice, ¿lo utilizan? Sí. ¿Y electrosoldable? Sí, porque es lo que más garantía le da, flexibilidad en la instalación y mayor seguridad. Y no conocemos por ahora fugas en instalaciones de gas de plástico. Lo que sucede o ha reventado eran de acero, eran otro tipo de materiales. ¿Por qué? Porque como es tan rígida la normativa del gas, o lo haces como se ha marcado, entonces la garantía es casi total. En el agua es lo que decíamos antes, como cada uno hace lo que le da la gana, pues según a quien se lo preguntes, pues a lo mejor preguntas al canal y los que esto es horrible, es que el plástico es una guarrería, joder, hemos contratado al tío más barato, con una temeraria del 30, del 40, 50%. Joder, ¿cómo queremos que suelde? que no son ni fontaneros. ¿Cómo queremos que suelde? Si allá entras perdiendo el 30%. Pues no vamos a buscar a la mejor compañía del mundo. Y aquí los soldadores están certificados también, ¿no? No existe tanta certificación. En plástico estamos todos trabajando para que se cree una escuela, un sistema. En Alemania además es normativa que los soldadores, igual que en autógenas están homologados, en plásticos también, pues ahí hay una especie de universidad que los títulos valen un dineral, pero es ley. O sea, el tío no puede entrar si no tiene su certificado, haber pasado el curso de soldadura de polietileno, soldadura de polietileno por extrusión. Cada cursito vale 3.000 euros. De uno, no es, no, todo, no. Voy a soldar polietileno, 3.000. Voy a soldar PVC, pues otro curso, 3.000. Pero es ley, entonces se paga. El constructor lo tiene que pagar. Aquí no se paga porque no hay exigencia. Yo, sin embargo, quería contar una cosa que me sucedió. Yo tuve un juicio porque perdí en una instalación de polipropileno y una de las cosas que se me achacó como arquitecto es que le había solicitado el certificado al fontanero de soldadura, que era obligatorio que lo tuviese. Yo lo desconocía, evidentemente, no sabía que eso existía y me lo echaron en cara en el juicio y fue una de las razones por las que perdí el juicio y tuve un... En tuberías industriales ahora mismo no existe. Hay asociaciones, otras, como en este caso es ASETUB, que ha sacado un carné de soldadura. No es obligatorio. En industrial no existe. Nosotros damos, particularmente, cuando vendemos las máquinas, damos unos cursos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos homologados con las normativas europeas. Nos dan los cursos. Claro, entonces nosotros al que nos lo compra decimos que es un curso. Hombre, el pequeño lo podemos dar gratis, pero los grandes no los podemos dar gratis, porque es un curso, si puedes dar un curso. Nosotros a nuestros técnicos, los cursos en fábrica son de una semana. Para soldar. Claro, para aprender todo el funcionamiento de la máquina. Eso es lo que decían. Efectivamente no decían que fuera un certificado homologado, sino que lo daba el fabricante a la hora de vender material y no lo había exigido este certificado. Pues depende del sector. En el sector industrial ahora mismo nos exigen. Nosotros a algunos clientes que se nos han pedido, se los hemos hecho, les hemos hecho el curso, la capacitación, les hemos dado un curso de tantas horas, un diplomilla, ha seguido el curso de soldadura de tantas. No existe como tal un curso de soldadura. Decía, SETUB hace un carné que han conseguido después de muchos años, pues que al final entre los fabricantes, pues como pasa con IBSTT, pues se ha conseguido entre todos participar, hacer un curso y que todos participen. O sea, que es medio subvencionado. Al final se paga, porque hay que pagarlo, porque si no el tiempo de todos cuesta mucho dinero, pero en distintos materiales, PVC, polipropileno. Pero El costo tiene la compañía, pero no te lo exigen. Sí, porque las soldaduras estaban tan mal hechas que todas las piezas de... Pero bueno, que si no me enrollo, voy para allá.
Y esto es, pues bueno, una soldadura como lo tendría que hacer un fontanero. Pues el tubo hay que limpiarlo, ponerlo y soldarlo, no tiene más. Infrarroja es mucho mejor, la maquinita vale 15 veces más, pero sobre todo se utiliza la farmacéutica donde hay esa demanda y se paga. El bordón de soldadura, en una soldadura normal es así, en infrarrojos lo que hace es que no toca el material, es por transferencia de calor. Entonces se consiguen unos rebabas inferiores. ¿Dónde se pide esa rebaba? Farmacéutica, circuito impreso, ahí es donde es eso, y se paga. Es que una maquinita de estas, 5.000, empezamos por 25.000. Que es este tipo de máquinas, ya vienen con todos unos PLCs, todo automático, trazabilidad con su impresora, y solo es para pequeños diámetros, solo hasta 315. Y esta es electrosoldable, que es la que vamos a ver, con su lápiz óptico, se termina, se suelda, se calienta el cobre que va dentro del accesorio, se funde el plástico, pero si no utilizamos un accesorio bueno, compramos más barato, metemos el tubo a presión y rompemos los bornes de cobre, pues se estropeó ya el accesorio, no limpiamos el tubo. Dentro la arena no suelda, como tenga arena esto no va a soldar, pero no lo vamos a ver. Entonces hay que seguir todos los pasos, limpieza, tal, y al final lo hace solo la maquinita, pero hay que seguir los pasos previos. Si vamos con prisas, malo. Esto es sin bordones ya, y esto es pues las planchas que no veis, pues para hacer, mira, estos codos de este gran diámetro en ventilación, o depósitos de agua para todas las depuradoras, o las balsas. Se sueldan las balsas de polietileno que todos vemos, y sobre todo en la zona sur de España, las balsas para el riego, pues todos son láminas de polietileno soldadas con máquinas que lo que hacen es soldar, fusionar el producto, se llama pues por cuña y a solapa, lo que hace es soldar la lámina, y se están dando las garantías, son 25 años, ¿no? 50. Se obliga a dar el certificado al instalador de 25 años. O sea, figuraros cómo tiene que dormir en 25 años y tiene que hacerlo con máquinas buenas, claro que utilizan pues máquinas buenas que te hacen unas comprobaciones porque tienen que dar una garantía. ¿Por termofusión o se usa en perforación dirigida? Sí, igual. Se usa. Lo que haces es la soldadura, lo único que para perforación, si lo usas, muchas veces lo que haces es quitar las rebabas exteriores, lo que haces es limpiar, dejar otra vez pulido por fuera el tubo para que no te permita, si vas encamisado o vas, para que no se te enganche, porque si no puedes producir con ese bordón de soldadura, te produzca enganches en la tirada. O sea, normalmente se utilizan rollos, pero si tienes que soldar en algún momento dado, no te va a pasar nada en la perforación. O sea, no, hay veces que no tienes el rollo suficiente para hacer una tirada. Normalmente hasta 160, o haces un rollo de 25 metros, 30, pues tendrás que soldar en algún punto, limpias la rebaba exterior, haces bien, limpias la rebaba exterior para que no tenga enganches durante la entrada en tierra, y ya está. Y esto es lo mismo, así veis cómo se hace un depósito, pues con unas máquinas que hacen una soldadura igual que un tubo, pero en plancha. Depósito. Y esto es una extrusora como suelda, que es esta maquinita que vais a ver ahora, pues para soldar todas esas piezas o incluso picajes o acometidas, tienes que soldarlas. Y esto es lo que vamos a ver ahora, cómo se suelda con la mano con los aparatos de aire caliente, no los secadores, que esto es como un secador pero industrial y a lo bestia, ¿vale? No es el decapador que venden en la ferretería, que ahora está muy de moda, que parece un secador pequeñito. Esto es lo mismo, pero industrial, ¿vale? Esto vale 300 euros, lo otro vale, y esto te puede, para trabajar 24 horas. Lo otro es un que cuando lo vas a utilizar una semana ya lo puedes ir tirando porque está muerto. Y estos son los, como tenéis todas las presentaciones, los tipos técnicas de soldadura que os podéis encontrar a la hora de que estéis trabajando en una obra y que podéis utilizar. Y nada más.